esta clase vamos a hacer un pomo en alzado y corte. En la descripción del video les dejaré el link de descarga para que puedan seguir el tutorial. He seleccionado los pomos más comunes para que el bloque dinámico les sea de utilidad. Como ya les he proporcionado la geometría, ahora vamos a proceder a hacer el bloque dinámico. Para ello le damos en el comando block, le colocamos un nombre, por ejemplo cpt pomo en alzado. Le damos en pick point para seleccionar el punto de inserción y en mi caso va a ser la esquina de la puerta. Le damos en seleccionar objetos y vamos a seleccionar todos los objetos que están acá. Le damos enter y las unidades las dejamos en metros y el resto lo dejamos así como está. Le damos en ok y listo, ya tenemos el bloque. Hace falta hacerlo dinámico. Una vez que ya hemos creado el bloque, ahora vamos a entrar al editor de bloques. Para ello le damos doble clic, le damos en ok y listo, ya entramos al editor de bloques. Una vez estando aquí, lo primero que vamos a hacer es agregar un parámetro. Para ello nos vamos a parámetro visibility y agregamos el parámetro de visibilidad acá. Ahora vamos a hacer estados de visibilidad, pero antes vamos a borrar toda la geometría que se repite. Por ejemplo, este llave se repite acá, entonces lo vamos a borrar. Este también se repite y este. Y lo mismo vamos a hacer para las puertas en corte. Por ejemplo, este llave se repite acá, entonces voy a borrar este. Este también se repite y el resto que no se repite lo voy a dejar tal cual está. Ahora vamos a hacer estados de visibilidad de la siguiente manera. Vamos a clasificarlos por manija sin llavín y manija con llavín, tanto en alzado como en corte. Ahora nos vamos a estados de visibilidad y aquí vamos a poder hacer los distintos estados de visibilidad. El primero le vamos a colocar 1,1 manija 1 y ahora le damos en nuevo y vamos a seleccionar la primera opción. En esta opción todo va a estar apagado, absolutamente todo. Entonces le colocamos 1,2 manija 2 y así sucesivamente hasta finalizar todo. Aquí ya he hecho todos los estados de visibilidad que vamos a ocupar, que serían 3 en alzado con manija, 7 en alzado con llavín, 2 en corte con manija, 7 en corte con llavín. Le doy en ok y como pueden ver aquí aparecen los estados de visibilidad. Ahora hay que completar los estados de visibilidad y ahora vamos a seleccionar qué objetos van a estar en cada estado de visibilidad. Voy a comenzar haciendo las 3 manijas en alzado. Primero voy a ocultar todo esto que está acá. Ahora voy a ocultar esto y este llavín y tengo la primera manija. Me voy al segundo estado de visibilidad y voy a encender la manija circular, que sería la que está acá. Ahora me voy al tercer estado de visibilidad de la manija 3 y voy a encender el pomo circular que está acá y listo, ya tengo los primeros 3 estados de visibilidad. Ahora vamos a hacer los pomos con manija y con llavín en alzado. Me voy al llavín 1 y voy a encender el pomo y el llavín. Me voy al estado de visibilidad llavín 2 y voy a encender el llavín. Me voy al estado de visibilidad 3 y enciendo el pomo y el llavín. Ahora me voy al 4 y enciendo este llavín. Me voy al estado de visibilidad 5 y aquí hay una diferencia. Tengo que encender este pomo circular, pero también este llavín que está acá. Cuando mueva todo al origen se va a alinear. Ahora me voy al llavín 6 y aquí lo mismo. Enciendo este llavín, pero también enciendo acá esto. Y listo. Ahora me voy al 7 y voy a encender esta manija y este llavín circular de acá. Y listo, ya tenemos los segundos estados de visibilidad. Únicamente hacen falta los estados de visibilidad en corte. Ahora voy a hacer los estados de visibilidad en corte, pero que solo tienen el pomo. Me voy al primer estado y voy a seleccionar el pomo y lo enciendo. Ahora me voy al segundo estado y voy a encender el pomo circular. Y listo. Ahora únicamente hace falta encender los pomos con llavín. Ahora voy a hacer los estados de visibilidad de los pomos en corte, pero con llavín. Me voy al primer estado con llavín y voy a encender esto que está acá. Ahora me voy al segundo estado y voy a encender esto. Me voy al tercer estado y enciendo esto. Ahora me voy al cuarto estado y aquí cambia porque voy a encender el pomo circular, pero también este llavín que está acá. Cuando mueva todo al origen se va a alinear. Ahora para el 5 voy a hacer lo mismo. Enciendo esta manija y este llavín. Para el 6 voy a encender esto que está acá. Y para el 7 voy a encender esto que está acá. Y listo, ya tenemos todos los estados de visibilidad. Ahora hay que mover todo al origen. Ahora vamos a mover todo al origen. Para ello vamos a darle clic en este icono y vamos a encender todo.
todo. Entonces vamos a mover esta manija, le damos desde esta esquina y la movemos aquí. Borramos lo que no ocupamos y hacemos lo mismo con la siguiente manija. Lo movemos desde esta esquina hasta acá y borramos lo que no necesitamos y así sucesivamente hasta finalizar. Aquí ya he movido todas las manijas en alzado al origen. Ahora para mover las manijas en corte hay que hacer lo siguiente. Selecciono esto, le doy mover y lo muevo desde esta esquina al origen. Entonces lo muevo acá y así voy moviendo todas las manijas al origen, siempre desde esta esquina de acá y lo muevo al origen y así sucesivamente hasta finalizar. Y aquí ya he movido todas las manijas en corte al origen y como ya he movido todo al origen, pues borro esto que está acá, ya no lo ocupo, y también borro esto que está acá que únicamente nos servía como referencia. Ahora vamos a agregar parámetros y acciones, pero primero vamos a encontrar el origen con el comando pl 0 tabulador 0. Vamos a crear una línea de referencia. Ahora seleccionamos esa línea, le damos clic derecho, Object Visibility y que se vean todos los estados. Ahora vamos a hacer una línea de referencia en altura. Le damos polilínea, marcamos el origen y vamos a hacer una línea vertical de referencia. Seleccionamos esa línea, le damos clic derecho, Object Visibility y que se vea en todos los estados. Ahora vamos a hacer otras líneas de referencia, una que esté acá y la otra desde esta esquina hasta abajo, y vamos a dejarlo así. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregar dos parámetros. Para ello nos vamos a parámetros, seleccionamos lineal y vamos a agregar primero un parámetro que vaya desde acá abajo hasta el centro de la figura. Para eso ocupamos la referencia. Y ahora vamos a hacer otra línea que venga desde esta esquina de la puerta hasta el centro de la figura, y ese va a ser el parámetro número 2. Ahora seleccionamos estos dos parámetros, nos vamos a propiedades y seleccionamos que sea una única flecha y listo. Ahora ya podemos borrar estas dos líneas de referencia. Y finalmente vamos a agregar dos parámetros más, que sería el parámetro despejar, que va a ser desde el origen hasta arriba, y la flechita la vamos a colocar un poco acá arriba. Y finalmente vamos a agregar un parámetro lineal que va a ser el ancho de la perilla. Seleccionamos el parámetro, nos vamos a propiedades y le colocamos que sea una única flechita y listo. Y ahora vamos a agregar acciones a esos parámetros. Para ello me voy a acciones, selecciono Strange, marco el parámetro, marco la flechita, marco el área de selección, selecciono lo que esté adentro y le doy enter y listo. Ya tengo la primera acción. Y ahora la siguiente acción que voy a agregar es la de mover. Me voy a acciones, selecciono mover, marco el parámetro, selecciono la flechita y marco los objetos que quiero que se muevan y le doy enter. Vuelvo a seleccionar mover, pero esta vez marco el otro parámetro de la altura, marco la flechita y marco los objetos que quiero que se muevan. Le doy enter y listo. Y finalmente selecciono espejar, marco el parámetro y selecciono los objetos que quiero que espejen. Le doy enter y listo. Ya solo resta probar las acciones. Y finalmente le doy en test block para probar las acciones de la perilla. Por ejemplo, puedo hacerlo un poco más alto, a 1 metro, puedo reducirlo, puedo alejarlo del borde de la puerta o acercarlo. Puedo ampliar el ancho de la perilla y puedo espejar. De modo que las acciones que hemos agregado funcionan bien. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender la distancia 2, la distancia 1 y el parámetro de espejar. Y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a parámetros, seleccionar lineal y vamos a agregar un parámetro en el ancho de la perilla. Después seleccionamos el parámetro, nos vamos a propiedades y le colocamos que sea una única flecha. Y ahora solo resta agregar las acciones. La primera acción que vamos a agregar va a ser la de Strange. Para ello nos vamos a acciones, seleccionamos Strange, marcamos la distancia 4, marcamos la flecha, marcamos el área de selección y marcamos lo que esté adentro y le damos enter. Y listo, ya tenemos la primera acción. Ahora lo que vamos a hacer es modificar las acciones de los demás parámetros. Por ejemplo, selecciono el parámetro de mover de la distancia 2, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono la perilla. Después selecciono la acción de mover de la distancia 1, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono otra vez la perilla. Y finalmente selecciono la acción de espejar, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono otra vez la perilla. Le doy enter y ahora solo queda probar el bloque. Le damos en test block y vamos a probar las acciones de la perilla 2. Nos vamos al estado de visibilidad
visibilidad y vamos a probar hacerlo para abajo o para arriba, alejarlo de la puerta o acercarlo, ampliar la perilla o reducirla y espejar. Como pueden ver, el bloque funciona bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir al estado de visibilidad 3, vamos a encender la distancia 1, la distancia 2, el parámetro de espejar y listo, ya tenemos los parámetros encendidos. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar las acciones de los parámetros. Selecciono la acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono la perilla. Selecciono la segunda acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono otra vez la perilla. Y finalmente selecciono la acción de espejar, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono la perilla. Y listo. Ahora le damos en test block y vamos a probar las acciones. Seleccionamos el estado de visibilidad y vamos a probar, por ejemplo, hacerlo un poco más arriba, alejarlo un poco de la puerta y espejarlo. Y como pueden ver, las acciones funcionan bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a encender la distancia 1, la distancia 2 y el parámetro de espejar y listo. A este estado de visibilidad le vamos a agregar más parámetros. Para ello me voy a parámetros, selecciono lineal y el primer parámetro lo voy a agregar aquí en el ancho de la perilla. El siguiente parámetro lo voy a agregar desde el centro de la perilla hasta el centro del llavín. Selecciono ambos parámetros, me voy a propiedades y le coloco que sea una flecha. Ahora voy a agregar un parámetro de espejar justo en el centro del llavín. Aquí voy a mover un poco la flecha para que se ponga acá a un lado. Ahora voy a agregar otro parámetro de espejar pero en el centro del llavín, justo aquí. Y ahora voy a mover la flechita para acá y listo. Ahora vamos a agregar acciones a esos parámetros. Para ello me voy a acciones, selecciono strange, marco la distancia 5, selecciono la flecha, marco el área de selección, selecciono lo que esté adentro y desmarco el parámetro de espejar. Le doy enter y listo. Ya tengo la primera acción. La siguiente acción que vamos a agregar es espejar. Selecciono espejar, selecciono el parámetro y marco el objeto. Le doy enter y listo. Ya tengo la segunda acción. Ahora voy a agregar una acción de mover. Selecciono mover, marco la distancia 6, marco la flecha y selecciono todo lo que esté ahí arriba menos la distancia 2 y le doy enter y listo. Ya tengo la tercera acción. Y finalmente lo que voy a hacer es modificar la acción de mover de la distancia 2. Selecciono la acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar set y selecciono todo lo que esté acá y le doy enter. Y ahora selecciono la acción de mover de la distancia 1, le doy clic derecho, acción set, modificar y otra vez selecciono todo lo que esté acá y le doy enter. Y finalmente modifico la acción de espejar. Selecciono espejar, clic derecho, acción set, modificar y selecciono todo lo que esté acá. Le doy enter y ya solo resta probar el bloque. Ahora, antes de darle test block, debo corregir un error. Por ejemplo, tengo que borrar esta acción y la distancia 5. ¿Por qué la voy a borrar? Bueno, porque ya la habíamos hecho en la manija 1, que es esta distancia 3. Entonces me regreso al llavín 1 y lo único que tengo que hacer es encender la distancia número 3. Y listo. Ahora sí ya le podemos dar en test block. Le damos en test block y vamos a probar el estado de visibilidad. Nos vamos al llavín 1 y vamos a probar. Por ejemplo, puedo ampliar la perilla o reducirla. Puedo hacerlo para abajo o para arriba. Lo mismo puedo hacer con la llave. La puedo hacer para arriba o para abajo. La puedo espejar y para esto sirve los dos espejos que coloqué para que yo pudiera hacer esto. Lo puedo espejar para acá, para arriba y como pueden ver el bloque funciona bien. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender la distancia 1 y únicamente vamos a encender esa distancia. Ahora vamos a agregar parámetros. Vamos a agregar uno en esta esquina, pero primero vamos a hacer una línea de referencia. Vamos a parámetros, seleccionamos lineal y marcamos desde la esquina hasta acá. Borramos la línea de referencia y ahora vamos a agregar más parámetros. Uno que va a controlar el ancho de la perilla. Otro parámetro que va desde el centro hasta abajo, justo aquí. Y otro que va desde el centro hasta arriba. Y lo ubicamos acá. Ahora seleccionamos los parámetros que hemos agregado. Nos vamos a propiedades y le colocamos que sea una flecha. Y ahora solo resta agregar acciones. Antes de comenzar a agregar acciones debemos encender el parámetro de espejar que no lo habíamos encendido. Y listo. Ahora sí podemos agregar acciones. La primera acción que voy a agregar es
la de Strange. Me voy a acciones, selecciono Strange, marco la distancia 9, marco la flecha, marco el área de selección y selecciono lo que esté adentro. Ahora selecciono la distancia 8, marco la flecha, marco el área de selección y selecciono lo que esté adentro. Vuelvo a aplicar otra vez el Strange, selecciono la distancia 10, marco la flecha, selecciono lo que esté adentro y deselecciono la distancia 7 y la flechita. Le doy Enter y listo. Ahora selecciono la acción de mover, selecciono la distancia 7, marco la flecha, selecciono todo lo que esté adentro, pero deselecciono la distancia 1, que sería esta que está acá. Le doy Enter y listo. Ahora vamos a modificar la acción de mover y la de espejar. Selecciono la acción de mover de la distancia 1, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono todo lo que esté acá. Le doy Enter. Ahora selecciono la acción de espejar, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono todo lo que esté acá de este lado. Le doy Enter y listo. Ahora solo queda probar el bloque. Le damos en Test Block para probar el bloque. Nos vamos al estado de visibilidad para probar sus acciones. Puedo estirar la perilla o reducirla. La parte inferior también la puedo reducir o estirar. Lo mismo con la parte superior. Puedo alejarlo de la puerta o acercarlo. Puedo cambiar la altura o reducirla. Puedo espejar, de modo que las acciones que hemos agregado funcionan bien. Y ahora nos vamos al siguiente estado y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender la distancia 1, espejar 2, espejar 3, la distancia 6 y la distancia número 2. Aparte de eso, también vamos a encender la distancia número 4 y listo. Le debe quedar algo así. La primera acción que voy a modificar va a ser la de espejar 3. Le doy clic derecho, acción set, modificar, selecciono la llave, le doy Enter. La siguiente acción que voy a modificar va a ser la de mover de la distancia 2, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono esto que está acá y le doy Enter. La siguiente acción que vamos a modificar va a ser la de mover de la distancia 6. Le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono todo lo que está acá arriba menos la distancia número 2. Le doy Enter y listo. La siguiente acción que vamos a modificar va a ser la de espejar 2. Le damos clic derecho, acción set, modificar y selecciono lo que está acá arriba. Ahora la siguiente acción va a ser la distancia 1, la acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono esto que está acá arriba. Y finalmente selecciono la acción de espejar 1, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono lo que está acá arriba. Y listo. Ahora le damos en Test Block y vamos a probar las acciones que hemos agregado. Nos vamos al llavín número 3 y vamos a probar. Lo podemos hacer para abajo, podemos alejar el llavín o acercarlo. Podemos hacerlo más lejos de la puerta o más cerca. Podemos espejarlo para abajo y como pueden ver funciona bien. Lo podemos espejar para un lado, podemos ampliar el ancho de la perilla o reducirlo. De modo que las acciones que hemos agregado funcionan bien. Ahora nos vamos al siguiente estado y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender la distancia 1, espejar 1 y listo. Ahora vamos a agregar parámetros, pero primero vamos a agregar dos líneas de referencia. Una en esta esquina y la otra en el centro de esta llave. Ahora nos vamos a parámetros, selecciono lineal y marco desde esta esquina hasta el centro de acá. Agrego otro parámetro lineal desde esta esquina hasta acá, que sería el ancho de la perilla. Marco otro desde el centro hasta abajo y marco otro desde el centro hasta arriba y finalmente marco otro desde el centro hasta el centro de la llave. Y ahora borro las líneas de referencia y listo. Y ahora selecciono los parámetros que he agregado, me voy a propiedades y le coloco que sea una flecha. Listo. La primera acción que voy a agregar va a ser la de estirar. Selecciono la acción, selecciono la distancia 11, marco la flecha, marco el área de selección, selecciono lo que esté adentro y le doy Enter. Vuelvo a seleccionar la acción de estirar, selecciono la acción 12, marco la flecha, marco el área de selección y selecciono lo que esté ahí. Ahora selecciono otra vez Strange, marco la distancia 13, selecciono la flecha, marco el área de selección, selecciono todo lo que esté adentro, menos la distancia 5. Le doy Enter y listo. Ahora selecciono la acción de mover, marco la distancia 14, marco la flecha y selecciono la llave. Ahora selecciono la acción de mover, marco la distancia 5, marco la flecha y selecciono todo lo que esté acá, menos la distancia 1.
que vendría a ser esta que está acá. Le doy Enter y listo. Ahora voy a modificar la acción de mover de la distancia 1. Selecciono la acción, le doy Action Set, modificar y selecciono todo lo que esté acá. Y finalmente voy a modificar la acción de espejar, le doy clic derecho, Action Set, modificar y selecciono todo lo que esté acá arriba. Le doy Enter y listo. Ahora solo resta probar el bloque. Ahora le doy en Test Block y vamos a probar las acciones que hemos agregado. Nos vamos al estado de visibilidad y vamos a probar. Lo podemos hacer para abajo o para arriba. Lo podemos alejar de la puerta o acercarlo. Podemos acercar la llave hacia arriba o hacia abajo. Podemos ampliar esta parte o reducirla. Esta parte de arriba también la podemos ampliar o reducir. Podemos ampliar el ancho de la perilla y podemos espejar. De modo que las acciones que hemos agregado funcionan bien. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a encender la distancia 1, espejar 1, espejar 2, espejar 3, la distancia número 2, la distancia número 6 y la distancia número 1. Y listo. Ahora bien, en este estado de visibilidad no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Bueno, porque esta perilla es la número 3. Si yo me voy a la manija 3, pueden ver que ya le agregué esas acciones. Y si yo me voy al llavín número 3, pueden ver que esto que está acá también ya tiene acciones. De modo que ya no es necesario agregarle nada acá. Simple y sencillamente le damos en Test Block y vamos a ver que las acciones ya funcionan. Me voy al llavín número 5 y como pueden ver lo puedo hacer para abajo, para arriba, lo puedo alejar, lo puedo acercar, lo puedo espejar y como pueden ver funciona todo bien. Si te ha gustado el contenido, puedes darme un like, darle a la campanita y suscribirte. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender la distancia 1, espejar 1, la distancia 6 y la distancia 2. Y les debe de quedar algo como esto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser modificar las acciones de los parámetros que encendimos. Selecciono la acción de mover de la distancia 2, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono lo que está acá. Ahora selecciono la acción de mover de la distancia 1, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono otra vez esto que está acá. Y finalmente le doy en acción de espejar, le doy clic derecho, acción set, modificar y vuelvo a seleccionar esto que está acá abajo. Y listo, ahora solo resta probar el bloque. Ahora bien, antes de darle test block, quiero explicarles por qué no agregamos este llavín circular. Bueno, porque lo habíamos agregado acá. En el llavín 3 le habíamos agregado acciones, de modo que ya no era necesario agregarle más acciones. Ahora sí le damos en test block y vamos a probar el bloque. Me voy al estado de visibilidad del llavín número 6 y vamos a probar lo siguiente. Como pueden ver, lo puedo alejar y acercar. Lo puedo hacer el llavín más arriba o más abajo y puedo mover la altura de la perilla. Como pueden ver, funciona y también lo puedo espejar. De modo que las acciones funcionan bien. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender la distancia 1, espejar 1 y vamos a encender la distancia número 2 y les debe de quedar algo como esto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregar parámetros, pero primero vamos a hacer una línea de referencia acá. Y ahora sí, nos vamos a parámetros, seleccionamos lineal y vamos a hacer un parámetro desde la esquina hasta el centro acá. Y vamos a hacer otro parámetro lineal desde el centro de la figura hasta acá abajo. Y listo. Ahora seleccionamos los dos parámetros, le damos en propiedades y seleccionamos que sea una flecha. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregar acciones a esos parámetros. Me voy a acciones, selecciono Strange, marco la distancia, marco la flecha, el área de selección y selecciono lo que esté ahí. Ahora selecciono otra vez Strange, marco el parámetro, marco la flecha, pero esta vez marco el área de arriba. Selecciono lo que esté allí y deselecciono la distancia número 15. Le doy Enter y listo. Ahora selecciono la acción que hice, me voy a propiedades y le coloco acá que sea -1. ¿Por qué -1? Bueno, porque va en sentido opuesto. La siguiente acción que vamos a agregar va a ser la de mover. Selecciono mover, selecciono el parámetro de la distancia 15, marco la flecha y selecciono todos los objetos que están ahí menos la distancia 2 y le doy Enter. Ahora vamos a modificar las acciones de los parámetros que encendimos. Selecciono la acción de mover de la distancia 1, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono todo lo que está acá. Y también selecciono
este llavín y le doy Enter. Ahora selecciono la acción de mover de la distancia 2, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono únicamente este llavín. Le doy Enter y listo. Ahora selecciono la acción de despejar, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono todo lo que esté acá y le doy Enter. Listo, ahora solo resta probar el bloque. Le damos en Test Block y vamos a probar las acciones de el llavín número 7. Nos vamos al estado de visibilidad y vamos a probar lo siguiente. Por ejemplo, observen esto. Yo puedo acercar o alejar la manija, a la vez que puedo acercar o alejar el llavín. También puedo aumentar la altura de esto. Por ejemplo, desde el centro para abajo tiene 0,30 y desde el centro para arriba 0,30 con un total de 0,60. Si yo le coloco 0,40 va a tener un total de 0,80. También lo puedo espejar y las acciones funcionan bien también al espejar, de modo que el bloque funciona bien. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad, que sería este. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar esta línea y la vamos a pegar aquí a la par para que simule la hoja de la puerta. Seleccionamos la línea, le damos clic derecho, Object Visibility y que se vean todos los estados. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregar parámetros. Selecciono parámetros, selecciono lineal, marco desde esta esquina de acá abajo hasta acá al centro. De modo que eso va a ser la altura de la perilla. Ahora vuelvo a agregar otro parámetro lineal, pero esta vez lo agrego desde acá hasta esta esquina de acá, simulando el ancho de la puerta. Y finalmente agrego otros dos parámetros lineales para el ancho de la perilla, justo acá y acá. Y listo. Ahora solo queda hacer lo siguiente. Selecciono los parámetros y me voy a propiedades y le coloco que sea una flecha. Ahora vamos a agregar un parámetro más que sería el de espejar. Selecciono espejar y lo vamos a colocar acá, en esta esquina de acá. Y hacemos un poquito para arriba la flecha, justo por acá. Y listo. Ahora solo resta agregar acciones a esos parámetros. La primera acción que vamos a agregar va a ser la de Strange. Me voy a acciones, selecciono Strange, marco el parámetro, marco la flecha, marco el área de selección y selecciono lo que esté allá adentro. Vuelvo a seleccionar Strange, selecciono el parámetro, marco la flecha, marco el área de selección y selecciono lo que esté adentro menos el parámetro de esta altura. Le doy Enter y ahora voy a agregar un parámetro de mover. Selecciono mover, marco el parámetro del ancho de la hoja de la puerta, marco la flecha y selecciono todos los objetos que estén acá. Le doy Enter y finalmente selecciono otra vez mover, marco el parámetro, marco la flecha y selecciono todo lo que esté acá arriba menos la hoja de la puerta y le doy Enter. Y ahora voy a agregar otro parámetro que va a ser de espejar. Selecciono espejar, marco el parámetro y selecciono todos los objetos menos la hoja de la puerta. Le doy Enter y ahora ya podemos probar el bloque. Le damos en Test Block y vamos a probar las acciones de la puerta. Nos vamos al estado de visibilidad y ahora vamos a probar. Por ejemplo, yo puedo ampliar el ancho de la manija o reducirlo y lo puedo hacer de ambos lados. Ahora yo puedo cambiar el alto de la perilla, puedo cambiar el ancho de la hoja de la puerta y como pueden ver funciona bien. Y aparte puedo espejar y las acciones también funcionan al espejar. De modo que las acciones que hemos agregado funcionan bien. Nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender la distancia del alto de la perilla y vamos a encender la distancia del ancho de la hoja de la perilla. Adicional a ello también vamos a encender el flip, que sería el flip número 4, el espejar 4, y les tiene que quedar algo como esto. Ahora vamos a borrar las líneas de referencia porque ya no las vamos a ocupar, únicamente las ocupábamos para encontrar el alto de la perilla y el ancho de la hoja de la puerta. Ahora vamos a modificar las acciones de los parámetros que encendimos. Selecciono la acción de mover de la distancia 18, le doy clic derecho, acción set, modificar, selecciono esto que está acá y le doy Enter. Ahora selecciono esta otra acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono todo lo que está acá arriba. Y finalmente selecciono la acción despejar, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono todo lo que está acá arriba. Y ahora solo resta probar el bloque. Le doy en Test Block, nos vamos al estado de visibilidad
visibilidad y vamos a probar las acciones. Por ejemplo, yo puedo cambiar el alto de la perilla, puedo cambiar el ancho de la hoja de la puerta y lo puedo espejar, de modo que las acciones que hemos agregado funcionan bien. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a ver lo siguiente, que este pomo que está aquí ya le agregamos acciones. Si yo me voy al pomo número 1 en corte, vemos que le agregamos la distancia 19, la distancia 20, la distancia 17, el flip 4 y la distancia del ancho de la hoja de la puerta. Entonces vamos a encender esos parámetros aquí en el Yavin 1 en corte. Ahora vamos a encender esos parámetros. Selecciono el parámetro 17, el flip 4, la distancia 19, la distancia 20, el ancho de la hoja de la puerta y lo encendemos. Y como pueden ver, nos debe de quedar algo como esto. Ahora vamos a agregar otros parámetros para el Yavin. Nos vamos a parámetros, seleccionamos lineal y voy a colocar una desde el centro de la perilla hasta el centro del Yavin. Aparte de eso, voy a agregar un parámetro de espejar. Selecciono espejar, voy a seleccionar desde el centro de la perilla para que espeje desde allí. Y la flechita la voy a colocar un poco más aquí al centro. Ahora la primera acción que voy a agregar va a ser la de mover. Me voy a acciones, selecciono mover, selecciono el parámetro, marco la flecha y selecciono este Yavin que está acá y este otro que está acá. Le doy enter y ahora vamos a agregar otras acciones. Por ejemplo, voy a agregar una acción de espejar. Selecciono espejar, marco el parámetro y selecciono los objetos que quiero que espejen, que en este caso serían los de acá arriba, y le doy enter. Ahora vamos a modificar las acciones de los parámetros que encendimos. Selecciono la acción de mover del ancho de la hoja de la puerta, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono esto que está acá. Ahora selecciono la acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono esto que está acá arriba. Y finalmente selecciono la acción de espejar, le doy clic derecho, acción set, modificar y agrego esto que está acá. Le doy enter y listo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser seleccionar la acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono esto que dice espejar 5. Le doy enter y listo. Ahora vamos a probar el bloque. Le damos en test block y vamos a probar las acciones de la puerta. Nos vamos al Yavin 1 en corte y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar la altura. Como pueden ver, la podemos cambiar más abajo o más arriba. Podemos cambiar el ancho de la hoja de la puerta. Podemos cambiar la distancia de el Yavin. Podemos espejarlo en vez de que esté arriba, que esté abajo. Podemos espejarlo para el otro lado y como pueden ver, las acciones que hemos agregado funcionan bastante bien. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender la distancia 19, la distancia 20, la distancia del ancho de la puerta, el espejar número 4 y la distancia número 17. Y nos debe de quedar algo como esto. Ahora vamos a agregar dos parámetros. Para ello me voy a parámetros, selecciono lineal y voy a agregar un parámetro desde el centro hasta acá arriba y otro desde el centro hasta acá abajo. Ahora selecciono ambos parámetros, me voy a propiedades y le coloco que sea una flecha. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregar acciones a esos parámetros. Para ello me voy a acciones, selecciono strange, marco la distancia 22, marco la flecha, marco el área de selección y selecciono lo que esté ahí menos el parámetro de espejar. Le doy enter y listo. Ahora selecciono otra vez strange, selecciono el otro parámetro, marco la flecha, marco el área de selección y selecciono lo que esté ahí menos el parámetro de espejar y listo. Ahora vamos a modificar las acciones de los parámetros que encendimos. Selecciono este parámetro, le doy clic derecho, acción set, modificar, marco el área de selección y selecciono esta perilla. Ahora me voy a este strange, le doy clic derecho, acción set, modificar, marco el área de selección, selecciono lo que está allí y desmarco todos los demás parámetros que vendrían a ser este de acá y este y le doy enter. La siguiente acción que vamos a modificar va a ser la de mover. Seleccionamos el parámetro, le damos acción set, modificar y marcamos todo lo que está acá. Le doy enter y listo. Ahora seleccionamos el otro parámetro de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono esto que está acá más esto que está acá y le doy enter. Y finalmente selecciono la acción de espejar, le doy clic derecho, acción set, modificar y voy a seleccionar esto que está acá más esto que está acá. Le doy enter y ahora ya podemos probar el bloque dinámico. Le damos en test block para probar las acciones
acciones que hemos agregado. Nos vamos al estado de visibilidad y vamos a probar, por ejemplo, lo puedo hacer más arriba, más abajo, puedo cambiar el ancho de la hoja, el ancho de la perilla, puedo cambiar esto, la altura de esto desde el centro para acá, y también puedo espejar, y como pueden ver funciona bien. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender la distancia 19, la distancia 20, la distancia del ancho de la hoja, vamos a encender el flip 4 y la distancia 17, y les debe de quedar algo como esto. Ahora vamos a agregar dos parámetros. Para ello me voy a parámetros, selecciono lineal y voy a agregar uno desde el centro hasta acá arriba y otro desde el centro hasta aquí abajo. Selecciono ambos parámetros, me voy a propiedades y le coloco que sea una flecha. Ahora vamos a agregar acciones a esos parámetros. Me voy a acciones, selecciono strange, marco la distancia 24, marco la flecha, marco el área de selección y selecciono lo que esté aquí adentro menos el parámetro de espejar. Vuelvo a seleccionar strange, selecciono la distancia 25, selecciono la flecha, marco el área y selecciono lo que esté adentro menos espejar y le doy enter. Ahora vamos a modificar las acciones de los parámetros que encendimos. Selecciono el parámetro de la distancia 20, le doy clic derecho, acción set, modificar, marco el área de selección y selecciono esto. Ahora selecciono esta acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono esto que está acá. Ahora le doy clic derecho a la acción de strange de la distancia 19, acción set, modificar, marco el área de selección, selecciono lo que esté acá y deselecciono este parámetro. Le doy enter. Ahora selecciono la acción de mover de la distancia 17, le doy clic derecho, acción set, modificar y voy a seleccionar todo lo que está acá más lo que está acá y le doy enter. Y finalmente selecciono la acción de despejar, le doy clic derecho, acción set, modificar, selecciono todo lo que esté acá y todo lo que está acá. Le doy enter y ya podemos probar el bloque. Le damos en test block y vamos a probar las acciones que hemos agregado. Nos vamos al Jabbing número 3. Vamos a probar, por ejemplo, lo puedo hacer para arriba o para abajo. Puedo ampliar esto o reducirlo. Lo mismo con esta parte de acá. Puedo ampliar el Jabbing y acá también. Puedo ampliar el ancho de la hoja de la puerta o reducirlo. Puedo espejar, de modo que las acciones que hemos agregado funcionan bien. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a observar lo siguiente, que esta perilla ya tiene parámetros, lo mismo que este Jabbing, de modo que si yo me voy, por ejemplo, al pomo 2, veo que esos son los parámetros que yo debo encender. Y si me voy al Jabbing 1, observen los parámetros que debo de encender, la distancia 21, el espejar 5 y con eso ya estaría listo. Entonces nos vamos al Jabbing número 4 en corte y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender esta distancia, vamos a encender la distancia 21, la distancia del ancho de la hoja de la puerta, espejar número 5 y espejar número 4. Y una vez que las encendamos nos debe de quedar algo como esto. Y finalmente le damos en test block para probar las acciones. Me voy al Jabbing número 4 en corte y vamos a probar que funciona. Por ejemplo, lo hago hacia arriba, lo hago hacia abajo, lo puedo espejar. Como pueden ver, funciona bastante bien. Ahora puedo ampliar el ancho de la hoja de la puerta o reducirla. Puedo hacer que el Jabbing esté abajo. Como pueden ver, funciona bastante bien. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender la distancia 17, el espejar número 4, el ancho de la hoja de la puerta y una vez que hayamos encendido eso nos debe de quedar algo como esto. Ahora voy a agregar un parámetro. Selecciono parámetro, selecciono lineal y desde el centro de acá hasta acá, esta esquina, voy a agregar mi parámetro. Selecciono el parámetro, me voy a propiedades y le coloco que sea una flecha. Ahora voy a agregar acciones a ese parámetro. Selecciono acciones, selecciono strange, selecciono la distancia, marco la flecha, marco el área de selección y selecciono lo que está allí adentro. Pero quito el espejar número 4 y le doy enter. Ahora vuelvo a seleccionar strange, selecciono el parámetro, marco la flecha, marco el área de selección, selecciono lo que esté allí adentro y deselecciono el espejar y le doy enter. Ahora selecciono la segunda acción que creé, me voy a propiedades y le coloco que sea -1. Listo. Ahora voy a modificar las acciones de los parámetros que dejé encendido. Selecciono la acción de mover, le doy clic derecho,
derecho, acción set, modificar y selecciono esto que está de este lado. Ahora selecciono la acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono todo lo que está acá y le doy enter. Ahora selecciono la acción despejar, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono esto y le doy enter. Ahora solo resta probar el bloque. Le damos en test block y vamos a probar las acciones del bloque. Nos vamos al Jabin número 5 en corte y vamos a probar, por ejemplo, le puedo cambiar la distancia de la altura de la perilla, puedo espejarlo, puedo cambiar el ancho de la hoja de la puerta y adicional a eso puedo cambiar también el ancho de esta perilla. Recuerden que es desde el centro para arriba y desde el centro para abajo. Por ejemplo, si coloco 0.40 va a ser un total de 0.80 porque es desde el centro para arriba y para abajo. Ahora nos vamos al siguiente estado de visibilidad y vamos a observar lo siguiente, que por ejemplo este Jabin ya tiene parámetros, así que vamos a encender ciertos parámetros. Seleccionamos acá y vamos a encender la distancia 17, el espejar número 4, vamos a encender el ancho de la hoja de la puerta que sería esta distancia, la distancia número 20 y la distancia 21 que controla el alto de esta llave. Entonces encendemos todos esos parámetros y nos va a quedar algo como esto. Ahora en este estado de visibilidad no vamos a agregar parámetros, simple y sencillamente vamos a modificar las acciones de los parámetros que encendimos. Ahora selecciono la acción de estirar de la distancia 20, le doy clic derecho, acción set, modificar, marco el área de selección y selecciono esto y le doy enter. Selecciono la acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y agrego esto que está acá y le doy enter. Ahora selecciono la acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono esto que está acá, que es lo que no está agregado, le doy enter. Y finalmente selecciono la acción despejar, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono todo esto que está acá y le doy enter. Y listo, ahora solo resta probar el bloque. Le doy en test block y vamos a probar las acciones que hemos agregado. Selecciono el Jabin número 6 y vamos a probar, por ejemplo, lo puedo hacer para arriba o para abajo. Puedo cambiar el ancho de la hoja, puedo cambiar el ancho de la perilla, puedo cambiar la distancia de la llave, de modo que las acciones que hemos agregado funcionan bien. También puedo espejar, entonces funciona bien. Finalmente nos vamos al último estado de visibilidad y vamos a observar lo siguiente, que el único objeto que no tiene parámetros sería esta perilla de acá, el resto ya tiene parámetros. Ahora vamos a hacer lo siguiente, por ejemplo, vamos a encender el ancho de la hoja de la puerta, vamos a encender la distancia que controla el alto del Jabin, vamos a encender la distancia 17 y el espejar número 4 y con esos parámetros ya tendríamos todo. Ahora vamos a modificar las acciones de los parámetros que hemos encendido. Selecciono la acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y agrego esto que está acá. Le doy enter. Ahora selecciono la acción de mover, le doy clic derecho, acción set, modificar y como pueden ver todo lo demás ya está agregado. Únicamente debo agregar esto que está acá. Y finalmente selecciono la acción despejar, le doy clic derecho, acción set, modificar y selecciono pues esto que está acá y le doy enter. Listo, ahora ya podemos probar el bloque. Le damos en test block y vamos a probar las acciones. Me voy al Jabin número 7 en corte y vamos a probar, por ejemplo, lo puedo hacer para arriba o para abajo. Puedo cambiar el ancho de la hoja de la puerta, puedo espejarlo, puedo cambiar el alto del Jabin, de modo que las acciones que hemos agregado funcionan bien. Y finalmente solo queda crear los lookup. Seleccionamos el parámetro de visibilidad, nos vamos a propiedades y le colocamos que 0. De modo que no vamos a controlar la visibilidad con esta flechita, sino que vamos a crear 4 flechitas. Entonces nos vamos aquí a parámetros, selecciono lookup y voy a agregar 4 parámetros de lookup. Una flechita aquí, voy a agregar otro que esté aquí cerca, voy a agregar otro más y finalmente voy a agregar el cuarto. Con esos 4 lookup vamos a controlar todos los estados de visibilidad. Ahora voy a agregar acciones a estos 3 lookup. Selecciono acciones, selecciono lookup, selecciono la primera flecha, selecciono agregar propiedades y selecciono visibility. Le doy en OK y aquí voy a controlar las 3 manijas. Voy a colocar los primeros 3 estados de visibilidad y les voy a colocar un
nombre acá. Y aquí ya les he agregado los nombres. Les he colocado a pomo 1, que significa alzado pomo 1, pomo 2 y pomo 3. Le doy en OK y ahora selecciono otra vez Lookup, selecciono la segunda flechita, selecciono agregar propiedades, le doy en OK en Visibility y esta vez voy a agregar los otros estados de visibilidad en alzado que vendrían a ser los llavines. Aquí ya les he colocado los nombres. Les he colocado a llavín 1, que significa alzado llavín 1. Le doy en OK y le vuelvo a dar otra vez en Lookup y selecciono esta vez la tercera flechita. Ahora le doy a agregar propiedades, Visibility, le doy en OK y ahora voy a seleccionar los pomos en corte y les voy a colocar un nombre. Y aquí ya les he agregado los nombres. Les he colocado C pomo 1, que significa corte pomo 1. Le doy en OK, le doy otra vez en la acción de Lookup, selecciono el último Lookup y ahora le doy en agregar propiedades. Le doy Visibility y selecciono los últimos estados de visibilidad que son los de corte llavín 1 y así hasta finalizar. Y aquí ya les he agregado nombre, les he colocado C llavín 1, que significa corte llavín 1. Entonces le damos en OK y ahora solo resta probar el bloque. Ahora antes de probar el bloque vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos estas tres flechitas, le damos clic derecho, Object Visibility y que se vea en todos los estados. Ahora le damos en Test Block y vamos a probar las flechitas. Selecciono el bloque y como pueden ver voy a poder cambiar de estado de visibilidad a cada uno de los pomos. Ahora los pomos con llavines en alzado, también a los pomos en corte y a los pomos con llavines en corte. De modo que el bloque ya está listo. Ahora vamos a probar el bloque. Como pueden ver puedo ir cambiando de pomo sin llavín, pero también tengo pomos que son con llavín y tengo varias opciones. Puedo cambiarle la altura, puedo cambiar el ancho de la perilla. También veamos cómo funcionan los pomos en corte. Tengo distintas opciones y finalmente tengo estas otras opciones de los pomos en corte. Como pueden ver tengo muchas opciones, de modo que el bloque que hemos creado funciona bien.